de tus sueños. Muy buenas noches, bienvenidos queridos oyentes. Una emisión nueva, ya lo sabes, El Ángel de la Guarda. Hoy tenemos un gabinete de expertos, te va a encantar. Miguel Ángel García, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Tony. Buenas noches. Por suerte estamos bien aquí, un nuevo jueves, El Ángel de la Guarda. Y como tú bien has anunciado, hoy tenemos un tema que creo que va a ser muy interesante para la audiencia. Vamos a tocar algo que pocas veces se toca y no por ello no debería hacerse. Realmente consideramos que es un tema que merece un trato especial y por eso, y para ello, hoy vamos a contar con la presencia, como tú has dicho, de tres grandes espadas de la educación y de la investigación de nuestras islas. Pero antes de nada, vamos a anunciar cuál es el tema. Pues el tema es una investigación que se está haciendo sobre la formación en los puestos de responsabilidad en la administración pública española. Vamos a intentar adivinar, vamos a intentar descubrir si realmente están preparados los jefes, los directivos de las administraciones públicas para las funciones que tienen encomendadas. Y para ello vamos a contar con tres investigadores. En primer lugar, contamos con la presencia de Lluís Ballester, que es doctor en Sociología por la UAP, profesor de Métodos de Investigación Educativa del año 97 de la UIP, ha sido responsable de Planificación de Estudios en el Consejo Escolar de Mallorca, director de la Agencia de Calidad Universitaria de las Islas Baleares y director del Instituto de Ciencias de la Educación. No es nada. El doctor Juan José Montaño, doctor en Psicología, profesor del área de Metodología de las Ciencias del Comportamiento desde el año 95 en la UIP. Ha desempeñado varios cargos, director de la Oficina de Convergencia y Armonización Europea, ha sido vicerrector, tanto de organización académica como de docencia, y entre otras cosas, actualmente, y desde el año 2013, es el director del Departamento de Psicología de la UIP. Y por último, y no por ello menos importante, también contamos con la presencia de mi buen amigo, también, don Pedro Ángel López Martínez, licenciado en Psicología por la UIP, profesor en máster y posgrado en habilidades directivas en la Universidad Alfonso X de Madrid, psicólogo de la Escuela de Policía y, entre otras cosas, actualmente es el jefe del Departamento de Calidad del Ayuntamiento, de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma. Pues bien, sin más preámbulos, vamos a empezar por el último presentado, el amigo Pedro. Buenas noches, Pedro. Hola, buenas noches. Vamos a ver, vamos a dividir en tres partes la exposición que teníamos preparada de cara a dar a conocer las investigaciones que estamos haciendo. Yo voy a desarrollar un poco lo que justifica la investigación de la que van a hablar posteriormente mis compañeros, ¿no? Revisando toda la literatura sobre el liderazgo, toda la literatura que habla sobre las jefaturas y directivos de la administración pública, y después de más de 30 años de experiencia, de antigüedad en la administración pública, estudiando un tema de liderazgo hemos llegado a una serie de conclusiones que justifican el estudio que posteriormente explicaremos. Una es que para ser jefe o directivo de la administración pública, desgraciadamente no existe un perfil competencial, un perfil a priori frente al cual enfrentar a los posibles candidatos, ¿no? No se exige una formación específica, no hay una titulación que pedir, no se les prepara posteriormente, después de haber aprobado la oposición, y por lo tanto muchas veces continúan desempeñando funciones de técnico y no de jefatura, que es para lo que se han preparado, ¿no? O han hecho la oposición. Porque desgraciadamente en la administración pública se sigue pensando que un expediente académico brillante o tener antigüedad es sinónimo posteriormente de hacerlo bien, hacerlo correctamente, dirigiendo equipos
dirigiendo por objetivo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que podríamos decir que la administración pública en este momento está enferma de titulitis y de antigüedad. Este sería un poco un primer resumen para que el público oyente nos pueda entender, ¿no? ¿Puedo hacer un inciso? Sí. Es que esto me recuerda mucho a Platón. Me recuerda a aquel hombre cuando decía que, mira, las personas que alcanzan el poder son aquellas que tienen la habilidad de alcanzar el poder, no de gestionarlo. Pues sí, porque al no haber unos perfiles a priori, muchos tribunales de oposición, que después son los que dan validez a esa jefatura que has conseguido, ese puesto directivo, se ven con grandes problemas para seleccionarles, porque contra qué los enfrentan. Y se da la paradoja que en muchas situaciones, en función del tribunal, se valoran las cosas o se valoran otras, ¿no? Esto sería un primer elemento, ¿no? Un segundo elemento es que también hay una falta de formación y entrenamiento en los evaluadores de los jefes y directivos, ¿eh? Ya no solo que falta un perfil, sino que los que van a evaluar a veces pueden cometer muchos errores intentando ver quién es el que finalmente lo puede hacer mejor, ¿no? Tampoco hay instrumentos específicos de medida, así como en la administración, en el sector privado sí que hay un instrumento específico de medida y estas cosas se tienen muy en cuenta a la hora de hacer tareas de gerente, etcétera. En la administración pública es uno de los vacíos que hay, ¿no? En la administración pública se parte de una premisa equivocada y es que el mejor técnico puede ser finalmente el mejor gerente, el mejor directivo, y esto es un error, ¿no? Porque muchas veces pierdes un buen técnico pero consigues un mal gestor, ¿no? ¿Puedo hacer otro inciso? Eso me recuerda a Pop, cuando decía: la mejor manera de llevar a alguien a su máximo nivel de incompetencia es sencillamente la promoción automática. Sí, así es. Y además, si tenemos en cuenta que cuando accedes a una jefatura o a un directivo lo haces como funcionario de carrera, pues te puedes imaginar las consecuencias que eso tiene a largo plazo. Tienes una plaza de jefe directivo, no tienes la cualificación necesaria para poder ejercerla porque no te han dado formación ni te han seleccionado bajo parámetros para poder tener una idea a priori de que lo puedes hacer correctamente, ¿no? Pero vas a estar toda la vida en ese puesto de trabajo hasta que te jubiles, ¿no? Esto es un problema porque no estamos garantizando que la administración pública en muchas ocasiones esté a la altura de unos parámetros de calidad que sí que se dan muchas veces en el sector privado, ¿no? Hay diferencias, hay administraciones que lo tienen más avanzado, este sistema de evaluación y selección por competencias, como podría ser la Generalitat de Cataluña, pero en general se les exige lo mismo que para un puesto base, cuando su responsabilidad es distinta, porque van a tener que dirigir personas, van a tener que dirigir por objetivos, van a tener que evaluar el rendimiento sin tener mucha formación para ello, porque no se les ha exigido a la hora de entrar, ¿no? Entre otras cosas, hay una cosa que parece que no le importa a nadie, pero estamos cumpliendo la normativa básica que regula los procedimientos de selección y de entrada dentro de la administración pública, que es el Estatuto Básico del Empleado Público, ¿no? Concretamente, el artículo 61 dice textualmente: los procedimientos de selección cuidarán especialmente de la conexión entre el tipo de pruebas a superar y la adecuación al desempeño de las tareas de los puestos de trabajo convocados, incluyendo en su caso las pruebas prácticas que sean necesarias, ¿no? Cuidarán la conexión entre lo que te piden y lo que vas a hacer, ¿no? Hay una carencia tremenda, ¿no? Esto es un poco el marco de cultivo, en donde tiene sentido hacer los trabajos de investigación que tenemos en marcha, ¿no? Es decir, primero lo van a explicar mis compañeros, pero primero se trataría de hacer un diagnóstico, una radiografía de qué sistemas se están utilizando en el conjunto del Estado, si se evalúa o no se evalúa el desempeño, porque a veces tratar como igual lo que no es igual es una injusticia, y muchas veces ser bueno o ser malo, implicarse o no implicarse, trabajar con parámetros de calidad o trabajar sin parámetros de calidad, si no se evalúa, al final lo que no se mide no se puede mejorar, no lo estamos garantizando, ¿no? Este sería un poco el marco en donde surge la necesidad de hacer una investigación sobre el tema del liderazgo en la administración pública. Muchas gracias, Pedro. Bueno, a la vista de que evidentemente hay una causa para evidentemente la investigación que se ha llevado a cabo, entiendo que ahora procede, y lo que nos va a explicar Juanjo, cuáles son los estudios que habéis hecho respecto a la situación actual de las competencias en cada administración. Buenas noches. Efectivamente,
Nosotros iniciamos este estudio a partir de una línea de investigación más general que comenzó hace 4 años exactamente, y la idea original era tratar de aprovechar los conocimientos y experiencias que teníamos desde tanto la Universidad de las Illes Balears como del Ayuntamiento de Palma en torno a todo lo que esté relacionado con la formación, la evaluación y la selección por competencias del empleado público. Entonces, en ese contexto, desde la UIB, concretamente desde los departamentos de Pedagogía y del Departamento de Psicología, lo que hemos aportado como experiencia a lo largo de estos 4 años es todo lo que está relacionado con la adaptación al espacio europeo de educación superior, ya que desde este proceso de adaptación las competencias son el elemento fundamental dentro de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, en torno a lo cual todo ha de girar en cuanto a lo que es el trabajo y la evaluación por competencias. Hasta el momento en la institución universitaria se trabajaba exclusivamente, prácticamente, en los contenidos. Ahora ha habido un giro, llamémoslo copernicano, en donde son las competencias lo más importante. Entonces, ese proceso de adaptación que comenzó en la institución universitaria en el 2007, pues lo aportamos como experiencia, aparte de todo lo que está relacionado con la necesidad en la institución universitaria de implantar un sistema de garantía de calidad en donde todo el personal de administración tiene que necesariamente también pasar por un proceso de evaluación y selección por competencias. Asimismo, desde los departamentos de educación y de psicología aportamos las metodologías cualitativas y cuantitativas más adecuadas para poder evaluar en su justa medida, de la forma más adecuada, esas competencias. Desde el Ayuntamiento de Palma, pues lo que aportaban como conocimientos y experiencia es todo lo relacionado con la formación y selección del empleado público. Digamos que esta línea de investigación lo que pretende es conocer el nivel competencial, el nivel de competencias. Para el público que no sepa lo que es una competencia, pues es una combinación integrada de conocimientos, destrezas y actitudes. Estas son las 3 dimensiones fundamentales de lo que es una competencia, que permite solucionar una cuestión o un problema en lo que es un entorno laboral, ¿no? Esto sería una definición sencilla de lo que es competencia. Bueno, pues queremos conocer cuál es el nivel competencial de las jefaturas, es decir, de los jefes y directivos de la administración pública. También hacer una radiografía de cuál es el sistema actual de formación por competencias en la administración pública, conocer sus carencias, sus debilidades, sus fortalezas y, en definitiva, establecer las claves que nos van a permitir establecer un protocolo integral de formación y selección por competencias en la administración pública española. Con lo cual queremos, a partir de toda esta línea de investigación, que nuestros resultados se puedan extrapolar y se puedan beneficiar toda la administración pública española. Dicho esto, ¿cuál es el estudio preliminar que llevamos a cabo? Bueno, pues que ha desencadenado o ha desembocado un poco en lo que va a explicar mi compañero Lluís Ballester. Nosotros comenzamos con un estudio preliminar con el propósito de analizar el nivel competencial de los directivos y jefes de la administración pública española, así como conocer cuál es el nivel de relevancia que otorgan tanto los funcionarios de puestos base como los funcionarios y empleados públicos, directivos y jefaturas, ¿no? Para ello, lo que utilizamos fue una serie de instrumentos que nos permitían conocer el nivel de relevancia, también el nivel autoevaluado competencial de las jefaturas, en torno a 20 competencias profesionales que consideramos que eran de interés para lo que es un jefe o un directivo público. Estas 20 competencias se agruparon en 5 grandes categorías: intrapersonal, interpersonal, desarrollo de tareas, entorno y gerencia. Para ello, lo que hicimos fue trabajar con una muestra aproximada de 600 empleados públicos, tanto puestos base como jefatura, digamos, del Estado español. Bueno, de forma muy rápida, ¿cuáles fueron las 3 conclusiones o los 3 resultados así fundamentales? Por un lado, lo que se puso de manifiesto es que los empleados públicos ponían de manifiesto que eran de gran relevancia todas las competencias analizadas y que ambos colectivos pues, coincidían en dar
mayor importancia o mayor relevancia concretamente a la confianza y seguridad en sí mismo, la comunicación y el trabajo en equipo. Fíjense que son tres competencias que están muy relacionadas y que tienen que ver con lo que en el campo de la psicología se llama inteligencia emocional. De forma que también coincide con estudios en otros ámbitos, como por ejemplo que los empleadores, tanto de instituciones públicas como de empresas privadas, ponen de manifiesto que de tanto lo que son competencias específicas, que son propias de tu disciplina, de tu titulación, y competencias más bien transversales que son comunes, se pone de manifiesto que los empleadores y en este caso los empleados públicos ponen de manifiesto que son importantes esas competencias que son transversales y que tienen más que ver con la interacción interpersonal, ¿no? Con lo que comúnmente se llama inteligencia emocional respecto a la inteligencia tradicionalmente llamada de tipo académico, ¿no? Por otra parte, hay otro tipo de competencias de interés, como puede ser la toma de decisiones, el conocimiento de la organización y la capacidad de análisis. En segundo lugar, el segundo grupo de resultados ponen de manifiesto que el nivel de relevancia otorgado por los puestos bases en muchos casos es superior al nivel otorgado por los propios jefes. Eso también ha sido curioso porque ha sido una tónica, ha sido una constante que hemos encontrado. Y finalmente, sobre todo, el tercer resultado es para nosotros el más relevante, es que las jefaturas, los jefes, los directivos de la Administración Pública Española, en general tienen un nivel competencial, en esas 20 competencias clave, que están por debajo del nivel competencial respecto a lo que sería la población de referencia de directivos. Esto lo que pone de manifiesto y en entredicho es que el sistema de selección y de evaluación no es el más adecuado, basado principalmente en lo que dice el compañero Pedro, basado en antigüedad, ¿no? En muchas ocasiones. Por tanto, lo que se pone de manifiesto es que este sistema de selección debería cambiar y creemos que debería basarse en una selección y una evaluación por competencias, ¿no? Entonces, ya para finalizar mi intervención, estos resultados creemos que son de gran relevancia para la Administración Pública Española, ya que nos permite valorar cuál es el nivel de relevancia que otorgan los empleados públicos. Por otra parte, conocer cuál es la radiografía del estado actual del nivel de competencias de los jefes de la Administración Pública, y lo que queremos con este conjunto de resultados y con el estudio que va a comentar también Lluís es conocer cuáles son los puntos fuertes y puntos débiles del sistema de selección y de formación para crear un protocolo de formación integral por competencias del empleado público. Y creemos que esto va a ser de gran beneficio para toda la institución pública española. Dos preguntas que tengo para ti, Juanjo. Vamos a ver, una de las cosas que me gustan de las investigaciones, sobre todo en psicología social, es si habéis detectado variables extrañas que hayan podido afectar a vuestra investigación, porque eso es importante, ¿verdad? Bueno, puede haber algún tipo de variable. Fijaos que lo que he comentado es que el nivel competencial evaluado es autoevaluado por parte de los directivos que hemos analizado. Puede haber algún efecto de sesgo por la deseabilidad. Eso sí que hemos, digamos, detectado esa posibilidad. Aún así, es verdad que al mismo tiempo, como hemos utilizado un instrumento estandarizado y en donde se ha analizado la fiabilidad y la validez, incorpora una escala de sinceridad en donde tú puedes detectar si la persona que ha contestado ese cuestionario autoevaluado es sincero o no. Y en principio sí que la muestra ha actuado con sinceridad en ese nivel competencial autoevaluado. Es decir, había un filtro que permitía deducir el margen muy bien. Pero fíjate que los resultados obtenidos yo creo que hubieran sido todavía más negativos en cuanto al nivel de competencias de los jefes directivos. Podría haber salido todavía con menos nivel de competencia, porque el fenómeno de la deseabilidad social, de la distorsión motivacional, el querer impresionar al examinador para obtener una mejor nota o una mejor posición, te lleva a exagerar tus cualidades
y no, por lo tanto, si exagero mis cualidades, en teoría tengo que tener una puntuación más alta. O sea que, en todo caso, si eso fuera cierto y se hubiera producido ese fenómeno de deseabilidad social, de querer aparentar más cualidades de las que tienen, todavía el resultado hubiera sido más sangrante, ¿no? Hubiera sido un nivel de competencia más bajo todavía del que hemos obtenido. Efectivamente. Dicen que a las personas que tienen altos cargos se les disparan las catecolaminas. Dicen que su cerebro, en algunos estudios de Harvard, se intoxica. ¿Es verdad eso? Bueno, realmente a nosotros lo que nos consta por los conocimientos que tenemos de psicofisiología es que el nivel de endorfinas, por digamos, pues toda la actividad frenética que en muchas ocasiones tiene que llevar a cabo el directivo, pues efectivamente se dispara y puede crearse como un fenómeno de adicción a este tipo de ritmo de trabajo y este tipo de actividad de directivo, ¿no? Precisamente por la secreción de endorfinas excesivo y de forma mantenida en el tiempo. Muy bien, creo que es el turno de Luis, ¿no es así? Sí, Tony, tú sabes muchas cosas, casi te vamos a tener que hacer preguntas a nosotros. Esto de Harvard nos ha dejado impresionados. No lo hemos preparado nosotros. Bueno, hemos seguido con el estudio. Se hizo una segunda fase bastante, digamos, interesante para nosotros, que consistió en una consulta de expertos para poder elaborar un cuestionario más amplio, mucho más detallado y además que nos permitía hacer la adaptación del estudio que habíamos realizado a la administración local española, que es un tipo de administración, como sabéis, un poco diferente. Ese estudio contó con 24 expertos del conjunto del Estado. Miguel Ángel participó. Muchas gracias, Miguel Ángel. Hemos contado, hay que decir, como decía antes Juanjo y decía Pedro, que hemos contado con muy buena disponibilidad por parte tanto de responsables políticos como de los propios directivos y también de los expertos que han querido colaborar. Y habitualmente cuando haces una consulta de expertos no te contesta todo el mundo, no colabora todo el mundo. A lo largo del proceso de varios meses de consultas que van y vienen y que intentamos que se vayan afinando cada vez más, normalmente hay gente que va dejándolo. El estudio parece que ha interesado a los expertos que invitábamos y han participado todo el tiempo y nos han ayudado a elaborar un cuestionario que realmente es un cuestionario muy bueno y que creemos que nos va a servir para completar el estudio tal como estamos haciendo ahora. Bueno, lo podemos explicar muy brevemente. Con el cuestionario elaborado en ese proceso con los expertos, lo que se ha hecho es invitar a 42 municipios que ya están participando en el proceso. Son municipios los más importantes de España, quitando los dos más grandes, porque son los municipios entre 150.000 y 700.000 habitantes, esos 42 municipios que hay en España, y prácticamente colaborarán de todas las áreas de gestión y todos los niveles directivos o jefaturas de una cierta relevancia. Seleccionaremos posteriormente una muestra de los 400 que aleatoriamente sean seleccionados por un proceso, digamos, ciego de selección, pero participará probablemente más gente. El cuestionario se está contestando a través de un procedimiento de respuesta web, directamente en Internet, y tiene, digamos, la característica de que incluye todo lo que antes comentaba Juanjo, más algunos elementos complementarios que a partir del estudio vimos que era necesario tener en cuenta, especialmente todos los que tenían que ver con tareas asignadas concretas que tenían esos cargos directivos, más todos los procesos formativos en los que se habían implicado o no se habían implicado, la formación que creían necesaria, etcétera, etcétera, una serie de elementos muy, digamos, complejos, si queréis, que permitían completar el estudio que se había realizado en la primera fase. En ese proceso estamos ahora y, como os decía, muy buena disponibilidad. Realmente se podría pensar, como decía antes Pedro,
que la gente se defendería o no contestando o contestando de manera fuertemente distorsionada a favor de sus propias competencias, pero seguramente no está pasando. Sabemos que no ha pasado en la primera fase del estudio y en este momento creemos que tampoco, por la información que tenemos, está pasando. Una de las principales causas de la infelicidad humana es la dificultad para cambiar a tiempo. Porque ya sabemos que estamos oyendo el desarrollo de una investigación, y una investigación que tiene el objetivo de cambiar las cosas. Cuando hablo con personas, por ejemplo, de recursos humanos, de empresas, expertos en, por ejemplo, prevención de riesgos laborales, una de las cosas que más cuesta, me dicen ellos, personas, es adopten nuevas pautas, nuevas conductas. Por ejemplo, una de las que me llama más la atención es que una de las principales causas de muerte, por ejemplo, en Estados Unidos, sea el error médico. Y que el colectivo médico, que tiene una función tan importante, evite a toda costa ser supervisado externa. Mi pregunta es, hemos visto que tenemos colaboración para obtener datos. Hemos visto que tenemos colaboración para poder investigar. ¿Tendremos la misma para cambiar? Vamos a verlo, porque además hay otras variables que juegan un papel fundamental. La propia estructuración de la administración pública, las posibilidades de carrera profesional, diversas cosas, ¿no? En el sistema sanitario, tú citabas ahora, hay buena disponibilidad para ser evaluados y además aceptan algunas evaluaciones que realmente son que casi ninguno de nosotros aceptaría. Por ejemplo, el reconocimiento y la comunicación del error cometido por el propio profesional. Esa comunicación que se hace en el sistema sanitario estaría muy bien que se pudiera hacer en el conjunto de la administración pública, en el sistema sanitario tanto privado como público. En la administración pública, que hubiera un sistema de, cuando tú sabes que has cometido un error, comunicarlo en tiempo real y que ese análisis de errores permitiera mejoras sobre todo en procesos críticos, estaría muy bien. En cualquier caso, una fase previa para poder saber si finalmente se pueden hacer cambios consistentes es tener muy claro cuál es el diagnóstico y dar orientaciones muy claras a los responsables de la administración de hacer esos cambios en la administración, en las administraciones en este caso locales, para que los cambios que se sugieran sean muy consistentes, tengan fuerte consenso y además una clara, digamos, legitimación, ¿no? Porque salga de una investigación muy rigurosa. Eso es lo que estamos intentando hacer, es decir, que después no pueda ser discutida inmediatamente cualquiera de las recomendaciones que se basen en el análisis realizado a partir de, yo qué sé, de desacreditar la investigación. Por eso es muy delicado todo el proceso de preparación de los instrumentos de recogida de datos, de los procesos de invitación a la colaboración, etc. Antes Juanjo ha dicho algo importante. Ha dicho y ha hablado de lo que Daniel Goleman pues llamó inteligencia emocional, la suma de la intra y la interpersonal. ¿Cómo se entrena la inteligencia emocional? ¿Cómo se podrá incorporar ese entrenamiento? Porque bien sabemos que en la vida solamente sale bien aquello que entrenas. Y además ha de ser algo que incorpores en ti, que pase a ser una generalización dentro de ti. ¿Cómo incorporamos ese entrenamiento, ya que es el importante, ya que podría representar el 60% por lo menos, es una opinión, de lo que sería el éxito de que se aplicaran esas medidas? ¿Cómo podríamos entrenar esas habilidades? Bueno, hay ciertas habilidades en donde la persona nace con cierta predisposición, con cierta facilidad, otras personas no tienen tanta facilidad, pero de lo que se trata precisamente con lo que nosotros pretendemos, que es, de diseñar un protocolo integral de formación por competencias, es identificar cuáles son las competencias que son puntos débiles de lo que es el directivo y tratar de potenciarlas. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que la formación tradicional está muy orientada a contenidos y concretamente a las competencias clásicas, las competencias específicas, es decir, las competencias que son propias
que son propias de la disciplina, digamos, de la especialidad en la que tú estás trabajando. Pero no es tan sencillo, y esto nos está sucediendo también en la institución universitaria, no es tan sencillo, digamos, tener buenos formadores y una buena formación en competencias transversales. Entonces, todo lo que está relacionado con saber hablar en público, saber trabajar en equipo, saberse mover en contextos internacionales, etcétera, es decir, toda una serie de competencias transversales que no estamos familiarizados en aprenderlas y en trabajarlas. Ahora, precisamente lo que queremos es determinar cuáles son esas competencias específicas y sobre todo transversales, y determinar cuál es la metodología más adecuada. Estamos muy acostumbrados, como digo, a competencias específicas en donde se utiliza pues la clase magistral, pero sabemos que hay otro tipo de competencias más inter y intrapersonales, que en donde habría unas metodologías más adecuadas, como podría ser el role-playing, es decir, simulación de situaciones, talleres, formación online, en donde esas metodologías serían mucho más adecuadas para estar trabajando competencias transversales que a primera vista no son sencillas, ni estamos en general los formadores acostumbrados a ellos, ¿no? Sí, Tony, fíjate en la importancia de la pregunta que tú nos acabas de hacer, Fíjate en la importancia que eso lo hemos sometido al criterio del panel de expertos, se llama Método Delphi, que ha participado validando el cuestionario. Y precisamente un ítem de ese cuestionario que pasamos a todos los funcionarios, jefes directivos de España, concretamente el número 24, preguntamos: ¿cómo valora la utilidad de cada una de las siguientes metodologías de la formación? Entonces preguntamos si creen que es útil, poco útil, bastante útil o muy útil, lo que acaba de decir Juanjo precisamente. La clase magistral, ¿qué opinan? Por las primeras encuestas que ya nos están llegando completadas, la clase magistral es lo que se valora peor de todo, porque te coloca en una posición pasiva, de objeto, en el que tú no sabes nada y otro lo sabe todo. No hay interacción, no hay un enriquecimiento mutuo. Pues con este ítem pretendemos averiguar si los talleres, el estudio de solución de casos, las conferencias, las mesas redondas, los talleres prácticos, son una metodología adecuada o no a las necesidades de formación. Siempre se dice que lo que se oye se olvida, lo que se ve se recuerda, y lo único que se aprende es lo que se hace. Volvemos a lo mismo, la parte práctica, la parte de interacción, la parte de generalización de los conocimientos, del entronque con las emociones y de dar una respuesta a la realidad que sea más adaptativa. Pero si eso no lo practicas, finalmente el resultado se resiente. Correcto, hablamos de experiencias completas, donde podamos interactuar y podamos de alguna forma introducir en nuestro quehacer lo que estamos aprendiendo. Lo que hemos dicho antes, lo que entrenas sale bien. Adelante, querido director. Gracias, Tony. Yo, después de todo lo que habéis expuesto, me vienen evidentemente muchas cuestiones. Pero ahora creo que por el momento en el que estamos viviendo, en plena campaña electoral, sabemos que después de las elecciones del mes de mayo, probablemente habrá cambios en los puestos directivos de la administración, y por tanto nos vamos a encontrar que equipos, enlazando con la idea que habéis expuesto de que una de las competencias que se valora es el trabajo en equipo, que equipos que ya estaban formados y que probablemente estaban funcionando bastante bien y dentro de unos criterios óptimos de eficiencia, pues se verán modificados, alterados por una circunstancia que evidentemente no se podía prever a priori cuando se montó. En este caso, ¿cuál debe ser realmente la labor que debería hacer la administración para que ese engranaje que funcionaba perfectamente vuelva ahora a funcionar por una circunstancia externa que ha provocado ese cambio? Se supone que funcionaba perfectamente porque en muchos casos el liderazgo tóxico está muy presente en las administraciones. Entonces, a veces los cambios son tan necesarios que sin ese cambio se podría consolidar un liderazgo tóxico, un equipo que
ha hecho muy rígido determinado funcionamiento que no le permite ser eficaz. Entonces el cambio está bien, además es un cambio legítimo porque se fundamenta en un proceso de elección, un proceso de elección correcto, perfecto. Siempre que no sea una elección o una selección, en este caso de cargos directivos de libre designación, arbitraria, que es un poco lo que decía Pedro al principio. Y lo que sería absolutamente, y lo que de hecho es indecente, es que dirija equipos importantes con responsabilidad social muy importante que afecta a muchos ciudadanos, personas no preparadas. No preparadas no solo técnicamente, sino no preparadas para liderar un proceso, porque sean inmaduros profesionalmente, políticamente, técnicamente, etcétera, ¿no? Y eso sí que debe evitarse. De hecho, donde se administra el poder de manera más eficaz, porque toca directamente al ciudadano, es en las administraciones de medio nivel que tienen responsabilidad sobre servicios personales, servicios educativos, sanitarios, sociales, etcétera, las diversas áreas de gestión de los ayuntamientos, de las administraciones locales en general. Es ahí donde se administra el poder, donde el ciudadano vive muy directamente si ese poder se está desarrollando de manera correcta, claramente fundamentada, racional, etc. Ahí nosotros esperamos aportar algún elemento, si la investigación acaba bien, que parece que por lo que llevamos de investigación, que llevamos mucho, seguro que acabará haciendo aportaciones interesantes, muy interesantes, como algunas de las que ya hemos comentado. Si los políticos que tomarán decisiones las tienen en cuenta, probablemente los equipos se renovarán y mejorarán la eficacia de buena parte de la actuación que están desarrollando. Cada vez estoy más convencido que finalmente ha salido un cuestionario que sirve para fotografiar la realidad, ¿no? Porque, reforzando lo que decía mi compañero Luis, otra de las cuestiones que plantea el cuestionario y que deberán contestar los funcionarios es la siguiente: ¿podría usted, funcionario jefe directivo de cualquier ayuntamiento de España, valorar el grado en que los siguientes actores obstaculizan o favorecen la actividad y los objetivos de la unidad de la que usted es responsable? Y hemos puesto como posibles opciones de respuesta ¿de qué forma obstaculiza o favorece los equipos de gobierno? Los que tienen el encargo político de cumplir un programa por el cual han ganado, ¿no? Los altos cargos, el personal eventual, esas personas que no han sido elegidas en las urnas, pero son un segundo nivel discrecional, directores generales, coordinadores generales, que muchas veces son los siguientes de la lista que no han salido. Directivos públicos, de qué forma el jefe inmediatamente superior condiciona los objetivos que tú consigues. Los empleados de su departamento, ¿no? Un equipo a la fuerza, que tú cuando llegas te encuentras, pero ahí el liderazgo tiene que ejercerse, ¿eh? El liderazgo no es un privilegio, el liderazgo es una responsabilidad. Liderar es servir a los demás, y el que no lo entienda así ha equivocado la vocación, ¿eh? También preguntamos de qué forma los sindicatos, los medios de comunicación, los partidos políticos, todo el aparato de los partidos políticos, que son los que tienen ahí su representante, los tribunales de justicia con las sentencias que van dictando, ¿eh? O sea que ahí sí que hay una fuente de conocimiento que, como los resultados preliminares los tendremos en el mes de mayo, a finales, los queremos, los preliminares, los más inmediatos, ¿eh? Sin procesar. Sí, lo hemos querido hacer así, es intencionado, ¿eh? ¿Por qué? Porque queremos ponernos a disposición de los nuevos responsables políticos, fundamentalmente a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, ¿eh? Queremos que sea una plataforma y que las mejores prácticas puedan ponerse en beneficio de todos los ayuntamientos, porque con las sinergias avanzamos de forma más rápida, ¿eh? Y de una forma más inteligente, ¿eh? No enfrentándonos al problema por primera vez, sino que gestionamos el conocimiento, capital intelectual que ya se tiene, y lo aprovechamos, ¿no? Bueno, yo quisiera aprovechar un inciso para una futura investigación. Primero, la mayoría de personas que votan, cuando después se les pregunta por el programa del partido político al que han votado, lo desconocen, en su mayor parte. Por lo tanto, si no es fiable el votador,
cómo podemos tener una buena elección. Segundo, liderazgo. ¿Se han fijado ustedes que el líder de un determinado grupo político que acaba de aparecer se peina y se viste igual que el actor 50 sombras de Grey? ¿Se han dado cuenta de que justamente coincide con que está subiendo mucho en votos? Las variables que determinan la elección. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. JFK y su contrario. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando el debate era por televisión perdía uno y cuando era por radio ganaba el otro. Nixon, JFK. ¿Por qué? Porque JFK era más guapo. Porque JFK tenía mejor planta. Si nos damos cuenta de que son factores como ese, variables como esa, las que determinan el voto, vivimos en un mundo que es un mar de arenas movedizas. A veces me pregunto cómo vosotros, los investigadores, los que realmente os implicáis por hacer un mundo mejor, ¿cómo os movéis en todo esto? ¿Cómo podéis decidir qué variables son las que vais a empezar a investigar? ¿Cómo, y además, cómo convencer luego a las personas que queréis ayudar a que sean ayudadas? Es que ¿por dónde empezamos? Es que es tan complejo. No os calléis, podéis hablar, no os calléis. Bueno, como investigadores tenemos compromiso político también, o compromiso ciudadano, si quieres, en términos generales. Yo discrepo un poco de la idea de que el ciudadano no sepa qué vota. Sabe que no quiere, en cualquier caso. Tal vez los matices no es una cosa que la mayoría pueda hacer con mucho detalle, porque además las ofertas son muy diversas, ¿no? Pero en cualquier caso, si sabes que te molestaría mucho a cada uno digamos, sus cosas, en función de una cosa que es muy real y que todo el mundo toca muy bien, que son sus intereses y sus necesidades. Eso sí que lo sabemos. Y si uno te ha estado, digamos, fastidiando porque para ti el medio ambiente es muy importante y justamente ese grupo político que ha gobernado se ha cargado pues parte del territorio, pues tú sabes que eso no lo vas a votar, porque ahí no te interesa para nada. O te han impuesto en el sistema educativo determinadas cosas que a ti no te interesaban y que claramente crees que perjudican la calidad de los procesos educativos, claramente sabrás que eso no lo vas a querer votar, aunque después cambies más adelante, no votes a otros, ¿no? Entonces, que eso lo hemos visto, juega, ¿no? Lo hemos visto sí, seguro. Masivamente con cuando ganó el PP en las últimas elecciones. Sí. Pero en cualquier caso, yo creo que hay una cierta inteligencia colectiva que hace que se decida, aunque después hay distorsiones, evidentemente, que haga una campaña propagandística muy eficaz y que llega por todas partes, si no satura a la gente, que podría pasar, probablemente es cierto que ahí gana unos ciertos votos y quien no puede llegar a dar a conocer su mensaje, aunque fuera mejor, no va a tener dificultades. ¿Por dónde empezar? Decías tú. Yo creo que hay una racionalidad científica al margen de la, digamos, irracionalidad relativa que ahora discutíamos, ¿no? Del mundo de la política, que se mueve con intereses, etc. Nosotros intentamos desde la universidad y desde los expertos que están trabajando dentro de la propia administración introducir elementos de juicio que estén bien fundamentados, sobre todo eso, y que en cierta manera estén al margen de intereses concretos, aunque cada uno de nosotros tenga su compromiso ciudadano, el que sea. Y en congresos, en revistas, etcétera, una de las cosas que sí hacemos es machacarnos absolutamente, porque sabéis, vosotros conocéis bien este mundo también, nadie te perdona nada si te equivocas. Es decir, si nosotros nos equivocamos en cualquier análisis y lo publicamos, nos van a machacar. En congresos, en las revistas, nuestros colegas, son colegas, tus enemigos están dentro de tu ámbito profesional, también dentro de tu ámbito de intereses, ¿no? Y eso puede introducir una cierta, ¿cómo decir?, posibilidad de tomar decisiones mejor fundamentadas. Decía antes Pedro, si los políticos prestaran un poco de atención, al margen del programa político, acerca de qué se sabe sobre las estructuras de la administración, sobre la selección de personal, sobre la motivación de ese personal, sobre la constitución de equipos eficaces, sobre a partir de qué bases establecer la flexibilidad en los equipos, etcétera,
y tuvieran en cuenta ese conocimiento que existe, probablemente tomarían decisiones mucho más cautelosas y mejores al final. Y eso es lo que intentamos, hacer aportaciones en ese sentido. Afortunadamente hay muchísimos investigadores que están haciendo trabajos muy interesantes en el conjunto de nuestro ámbito, digamos, internacional similar, y se puede aprender de muchísima gente que ha hecho experiencias, estudios muy interesantes. Sí. Me dais esperanza. Me dais esperanza porque yo sé que hay muchísimas realidades paralelas. ¿Vale? Esas realidades paralelas pues es lo que me comentaba nuestro director Miguel Ángel cuando veníamos hacia aquí con el coche, pues lo que se acaba de comunicar del señor Pato. ¿Hasta qué punto las personas que están en la administración pública son corresponsables o conocedoras de tantas realidades paralelas, entre comillas? ¿Y hasta qué punto esto puede impedir que puedan haber ese tipo de cambios? Pero vosotros vais hacia un camino en que sí, creo que es posible. Creo que es posible lo que vosotros queréis hacer. Sí, confío en vosotros, de verdad. Mira, Tony, vamos a ver. Hay dos variables que son fundamentales en cualquier persona que tenga algún tipo de responsabilidad política, en una organización, administración pública, lo que sea. Una es la falta de formación, no estar preparado para la responsabilidad que tiene y además no preocuparle. Primer factor importantísimo. Este factor, desgraciadamente, hoy cuando se selecciona los jefes directivos de la administración pública no se tiene en cuenta. Hoy se está seleccionando para tener la responsabilidad de ser jefe con variables como la antigüedad. La antigüedad necesariamente no te hace mejor, ¿eh? El conocimiento del catalán, no estoy en contra, pero no es una variable, no es el mejor, no es el indicador más importante. Está en un conjunto, debe pedirse, pero la formación informática, prevención de riesgos laborales, formación que tenga que ver con lo subvencionado por las administraciones públicas, ¿no? Tener otras carreras universitarias, pero bueno, realmente con estas variables estamos seleccionando a los mejores. Esto por un lado. Y el segundo pilar que conforma un responsable comprometido es si tiene una formación ética o no la tiene. Pero no basta con eso, sino que hay que supervisar, controlar. De nada sirve hacer planes, tener un proyecto, tener programas, si nadie vigila que se están cumpliendo de forma adecuada. Y en España somos muy dados, en todas las administraciones públicas, a hacer muchos planes estratégicos, plan de acción, pero después nadie vigila el cumplimiento de esos objetivos, de esos indicadores, de esos tiempos en que se debían conseguir, ¿no? Pedro, al hilo de lo que estás apuntando, efectivamente, si no establecemos controles, pues por mucho que creamos unas prioridades de cuáles son las competencias que cada uno debe tener o cuáles son las habilidades, no nos servirá porque, lógicamente, uno de los factores fundamentales que afecta, y a la administración particularmente le afecta, es que el paso del tiempo obliga necesariamente a una formación continua. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a la ley, a la normativa es cambiante, y por tanto, si no nos adaptamos a todos esos cambios, de nada nos sirve los años o no que llevemos en nuestro puesto de trabajo. Ahora bien, tú estás planteando que es necesario ese control, pero claro, lamentablemente hemos visto ya muchos casos en los cuales los controles fallan. Por ejemplo, en el sector bancario, que es paradigmático en este punto, ¿no? Entonces, ¿quién controla al controlador? Es decir, ¿dónde está ese límite? Es decir, porque siempre es como un bucle. Es decir, siempre necesitaremos a alguien que controle a otro. Entonces, siempre, es decir, parece que no llegamos a encontrar la solución realmente a ello, ¿no? Es decir, salvo que creemos unas pautas muy claras y que todos los debemos cumplir. Ahora bien, ¿quién hará que las cumplamos? ¿La ley? ¿El imperio de la ley? ¿Los tribunales de justicia? Bueno, como vemos, lamentablemente, y a la realidad me remito, la justicia es demasiado lenta, los controles que se tenían que haber hecho al final se han cuestionado demasiado tarde. Tony acaba de poner un ejemplo clarísimo, una persona que en su momento era intachable, era posiblemente una de las personas más renombradas en nuestro país, pues al final pues parece ser que no lo es tanto. Entonces,
Yo creo, y si no, bueno, vosotros opináis al respecto, que todo debe ser encaminado dentro de unos parámetros de tiempo. Es decir, vamos a crear unos controles, perfecto, muy bien, pero esos controles deben ser a su vez controlados, pero en un tiempo adecuado, porque si después nos pasamos, al final no nos va a servir de nada. No sé si más o menos he apuntado algo. Sí, bastante complejo, pero en cualquier caso vamos a necesitar que esos controles existan. Yo quería introducir una cosa respecto, cuando tú hablabas, recordaba un autor, Max Weber, que lo debéis conocer seguramente. Él hablaba de la jaula de hierro de la burocracia, de la necesidad para garantizar al ciudadano y también garantizar al miembro de una administración pública que va a tomar las decisiones más justas. Por eso se hacía más rígida la estructura y se creaba una burocracia. Entonces, tú podías tomar la decisión que fuera cuando estabas en un cargo en la administración, en un punto de la jerarquía, porque solo debías basarte en la racionalidad de la decisión que tomabas y el político no te podía, digamos, tocar eso. Esa estructura garantizaba al ciudadano que la burocracia defendía, era eficaz para defender sus derechos. Se ha visto que esto no es del todo así, que realmente hay muchas posibilidades de castigar, de perseguir, etc. Bueno, vale. Volvamos a lo que, digamos, era la concepción original de la burocracia. Una estructura garantista que permita, con una definición de funciones y de responsabilidades muy claras, cumplir el compromiso social que tiene y esa función social que tiene la administración. Con sistemas de control externos, que en lugar de consultoras, o no solo las consultoras, debería ser el sistema judicial, pero también con controles externos que sean controles democráticos, es decir, transparencia en la actuación de la administración para garantizar que medios de comunicación y también la opinión ciudadana expresada a través de sindicatos, partidos, etcétera, puedan estar muy atentos, y esa es la función de los parlamentos y de los partidos políticos y de los sindicatos y de los medios de comunicación. Tenemos de hecho muchos controles. El problema es que no hay transparencia y que, como decía Pedro, la estructura se ha ido consolidando de tal manera que ya no está tan clara, que sea tan adecuada esa definición de competencias, bueno, de hecho no de competencias, de funciones concretas que tiene cada organismo, nivel de la administración, etcétera, porque a veces se han creado para pagarle a alguien servicios prestados, o también esas previsiones, igual que nosotros en la universidad, o los expertos, o los sindicatos, los partidos, que es denunciar inmediatamente que no hay transparencia, que no se sabe qué está pasando, o si se sabe que se está haciendo una cosa que es incorrecta. Para eso están las comisiones de investigación, por ejemplo, que están criticadas. Bueno, el fiscal persigue lo que diga la ley, pero quien hace la ley son los parlamentos. Y entonces las comisiones de investigación le deben dar luz para mostrar qué es lo que ha funcionado mal y cómo ha funcionado mal, aunque la ley todavía no lo regule, ni lo persiga, ni lo haya definido como algo que funciona mal. El entramado está muy montado. Lo que pasa es que hay muchas pequeñas perversiones, rigideces, etcétera, que hacen que no acabe de funcionar del todo. Yo no sé si son tan pequeñas. Yo creo que los principios de Montesquieu aquí no se han cumplido. La separación de poderes, por ejemplo. ¿El chiste en España? Para mí en absoluto. Están demasiado ligados unos con otros y allá me limito. Y bueno, ya a lo que estabas apuntando, Luis, de las comisiones de investigación, precisamente creo que has tocado un punto que tampoco nos da demasiadas esperanzas, porque si cogemos como ejemplo comisiones de investigación del caso Puyol, comisión de investigación del caso Matas, etcétera, etcétera, pues al final llegamos a la conclusión que lo que son comisiones de investigación, o ese concepto, al menos llevado a la vida política, no nos ha conducido a averiguar realmente la de las cosas. A lo mejor es que está equivocado, está mal. Pero mira, por ejemplo, una cosa que sabemos ahora y que no sabíamos, que ha salido de dos comisiones de investigación, ¿vale? Son Espasas y la primera parte de la investigación de Puyol. ¿Vosotros sabíais que se puede licitar, se puede sacar a concurso 600 millones de euros y que la comisión que decide la contratación son el 90% políticos y 2 técnicos? ¿A qué no lo sabíamos? Eso se debe poder hacer. Bueno, pues eso es parte de la irracionalidad que decíamos antes, porque el funcionario administrativo, si está bien seleccionado, es el que debe garantizar la racionalidad de la decisión.
no el 90% que sí que tienen intereses porque están en un partido político que por definición defiende intereses. No lo ocultemos, no es el interés general, siempre, ni casi nunca, son los intereses que defiende un programa político y la gente que tiene detrás, ¿vale? Entonces, bueno, eso ha salido de las comisiones de investigaciones y ahora sería casi indecente que se volviera a hacer una comisión de contratación, por ejemplo, con esas características. Lo estamos viendo en muchos sitios, ¿no? Que se ha podido tocar cosas, de mostrar claramente con investigaciones o con denuncia pública con los medios de comunicación, que ahí han jugado un papel muy importante, o con la Fiscalía Anticorrupción, que también ha jugado un papel muy importante, aspectos claramente irracionales, de toma de decisiones muy importantes que afectan a muchos ciudadanos y que, bueno, por lo menos sabemos muy claro que eso ha producido hasta deslegitimación de la administración pública, del sistema político. O sea que se está haciendo lento, antes decíais, largos tiempos. Vale, sí, perfecto, pero bueno, por lo menos algunas cositas son ahora más claras que antes y sabemos que no funcionan bien. Bien, quería avisaros de que solamente nos quedan apenas unos minutos. ¿Tenéis algo como coronario que queráis añadir? Es más, ¿consideráis que nos hemos quedado cortos? ¿Queréis hacer una segunda parte de esta exposición? Os invitamos. Sabéis que esta es vuestra casa y es vuestra voz. Perfecto, pues aceptamos la invitación y ya nos diréis cuándo queréis que volvamos. Me imagino que Luis, ¿lo tenemos más adelantado? ¿Final? Sí, hemos comentado que a inicios de mayo tendríamos unos resultados preliminares y sería un placer para nosotros poderlo comunicar a través de... En primicia, ¿eh? Sí, en primicia. En exclusiva, total. Fantástico. Yo, si me permitís, un par de palabras para acabar. A mí lo que más me ha impresionado de esta investigación en la que me habéis permitido participar para la redacción del cuestionario es lo bien que habéis colaborado, en este caso, la Universidad Baleares, en este caso con nosotros como docentes, con una administración pública, que es el Ayuntamiento de Palma, lo cual, la verdad, a mí me sorprende gratamente porque en mi experiencia profesional, pues lamentablemente no veo demasiadas colaboraciones fructíferas entre administraciones o entre organizaciones, digamos, públicas o semipúblicas. Claro, la verdad es que a mí me gustaría que esto se pudiera extrapolar a otras colaboraciones. De hecho, Pedro, que está aquí, conoce que formamos parte de un foro de la administración pública, un foro de calidad, que precisamente uno de sus principales objetivos es conseguir que las administraciones que lo componen, que son muchas, por suerte, tanto a nivel local, provincial, autonómico y estatal, buscan precisamente maximizar sus recursos en pro de mejorar la calidad del servicio. Por tanto, creo que esto forma parte un poco de lo que buscamos, ¿no? Entonces creo que vuestro proyecto va encaminado por un lado, a conseguir lo que estáis buscando, pero a su vez podéis ser extrapolado a otro tipo de colaboraciones. Y sin más, yo creo que ya ha llegado la hora. Como os habéis dicho, os empezamos para una próxima sesión y muchas gracias por todo. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias. Ha sido un honor con Luis, Pedro y Juanjo. Queridos oyentes, una pausa para publicidad. Bueno, molt bé, Bien.